Hola, hola, yo soy Alejandro. Yo soy Haru. Nosotros somos. Bienvenidos al primer episodio de Vanguard. Sí, sí se nota un poco que es el episodio piloto. Piloto. No lo olvides, episodio Exacto. piloto. No se espanten, no se espanten. Se puede esperar de todo el día de hoy. Empezamos con nuestro primer episodio piloto dedicado al arte rupestre. Así es, así es. Primero, ¿qué te parece, amigui? Si empezamos con la definición de arte rupestre, tal vez, por si alguna Va, bandilla va. no sabe qué es el arte rupestre. Me parece perfecto. Y bueno, si ustedes, queridos amiguitos, se buscan a Google o a Internet y buscan, lo que dice es que la definición como tal la tienen de que el arte rupestre o la pintura rupestre son los bocetos o dibujos prehistóricos que han sido descubiertos en piedras o cavernas y que reflejan el imaginario de la humanidad. ¿Eh? ¿Qué hubo? Primitiva, primitiva. Hay que Primitiva. aclarar ese punto. Porque hay que aclararlo. Por, Cuéntales. ¿Por qué tú habla tú? No, pues cuéntales. Pues tú Pues dijiste que hay que aclararle. porque hay que definir primero como que el arte rupestre es son este tipo de expresiones artísticas que son específicamente en la prehistoria, ¿no? O sea, ¿qué es la prehistoria? Todo lo que es la historia de la humanidad antes de la invención de la historia, o de lo que se puede determinar como invención de la historia, que es cuando se escriben los primeros textos, ¿no? Cuando empieza la escritura. Ahí empieza la Exacto. historia. La prehistoria es todo lo que va antes, que involucra la evolución del hombre, cómo se comunicaba, cómo socializaban entre diferentes grupos, todo eso. Y ahí es donde pertenece el arte rupestre. Ujú. Ajá. Miau, así es. Ah, qué bueno. Bueno, bien informado el día de hoy. Pues sí, es que sí, de hecho, la prehistoria, lo que nosotros lo conocemos es como la época de las cavernas, en Ajá. donde el hombre era un pequeño nómada que se movía de aquí para allá y buscando qué cazar, cómo sobrevivir más que nada, ¿no? Ujú. Todo este proceso involucra, o sea, va todo lo del arte rupestre. Yo pienso que va como muy de la mano conforme el ser humano fue evolucionando, y también evolucionaron las formas en las que expresaba sus ideas, y ya después estas expresiones se convirtieron en arte. Claro, ¿y sabes por qué? Porque nace la necesidad de comunicación entre los demás. A Mm, lo mejor y antes de que evolucionaron o que empezaron a desarrollar ese proceso de raciocinio que teníamos, bueno, que tenían antes los cavernarios, los pequeños, ¿cómo se llaman? Los Homo sapiens. Antes de que ah, sean Homo sapiens, antes, bueno, antes de que fueran Homo sapiens. son varios, o sea, son muchísimas, muchísimas, como las, no sé, los homínidos que había antes Ajá, de, el ajá. homínido, que había antes del Homo sapiens como tal. Nuestros parientes los monos, Pero es que no es tanto como el mono, o sea, ¿crees? sí, es que no, porque investigué un poquito sobre eso para ver si era del mono, pero no es del mono como tal. O sea, los chimpancés serían como nuestros primos lejanos, así como, por ejemplo, las gallinas son primas lejanas de los dinosaurios, No manches. algo así. Porque, No, o sea, pues. en el proceso de evolución lleva Ajá. mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo. Y en ese proceso de evolución, el, las especies van cambiando, van mutando, el, los seres vivos se van, es la selección natural, se van Claro, el acoplando, proceso de adaptación ajá, más que se nada. van adaptando a su entorno, al medio ambiente y bla, 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 bla. Entonces, Ujú. el ser humano, bueno, los primeros homínidos, que serían los primeritísimos ancestros del ser humano, Los Australopithecus. ajá, se podría pensar que son los Australopithecus, son los primerititos, que eran, Ajá, ya ajá, hay una historia bien bonita de estos Australopithecus.
Claro, bueno, para los que no saben, los virus son mi máximo. A lo mejor hay unos que me odiarán por eso, pero me vale. Ya siéntese, señora. Dicen que los astrolopithecus fueron los primeritos porque casualmente hace, no sé, en el 70, como en los años 70, hubo una investigación en Etiopía, en África, Ujú. y encontraron los restos de un homínido de la especie de los Australopithecus, y era una mujer chaparrita, pero la historia es que decían que los antropólogos y los arqueólogos que estaban ahí cuando descubrieron el esqueletito de Lucy, y se llama Lucy porque estaban escuchando una canción de los Beatles, De Lucy, ¿no? de Lucy en el cielo con diamantes. Ajá. Ajá, Toda y una virulmaníaca. toda una el camino de los Beatles lleva a todos lados. Todos los caminos llevan a los virus. Todos los caminos llevan a los Beatles, mi estimado. Sí. Entonces, esta es la teoría que se tiene, ¿no? De que estos pequeños Australopithecus son como que nuestros primeros parientes, porque es el fósil más antiguo que han encontrado. Yes, yes, yes. Ahora bien, Los regresamos. Australopithecus, más o menos, no estoy muy seguro. No tengo el dato exacto, pero tienen más o menos hace 4 millones de años. O sea, sí tiene un Ah, no ratito manches. de los Australopithecus. Y si lo piensas bien, pues no es como muchísimo tiempo, ¿eh? No, O sea, comparado a lo que podría durar, por ejemplo, los dinosaurios, fueron muchísimo más tiempo. claro. Ujú. Bueno, bueno, es que también nosotros tuvimos la gran fortuna de sobrevivir y Ajá, de, de que no nos cayeron y como meteoritos. no nos cayeron los meteoritos, a lo mejor y sí, pero Aún. aún tenemos ese gran riesgo. Así es. La cuestión aquí es que los poquitos que quedaron de nuestros parientes tuvieron la gran oportunidad de evolucionar. Y Yes, yes, bueno, yes. como decíamos, pues empezaba todo este rollo de la sobrevivencia más que nada. Ujú. Y era Pero, lo que te mencionaba el otro día, perdón, no, no, sí, de tú dale, que tú dale. yo pensaba que, bueno, porque primero hay que explicar a la bandita que esto ya lo grabamos como 2 veces, Ah, sí. o sea que ya Tienen tenemos la, for- tienen la fortuna de escuchar el tercer intento. el tercer intento. A ver, El- porque la tercera es la vencida. exacto. Pero entonces como lo que te decía ese día, que yo pienso que el arte rupestre no, no nació como por accidente. ¿Sí me explico? Siento que sí tiene una función comunicativa como tal. O si no, es que no puedes recuperar como todos los También hay que decir que llega un momento en el que estos pequeños dibujitos ya se vuelven un poco más complejos. ujú, Si uno tiene en cuenta que, no sé, en las cavernas o los dibujos de los niños cuando empiezan a garabatear, yo creo que lo hacen más por instinto que por querer comunicar algo, ¿no? Es de cuestión de que le des un crayón o un lápiz o algo que pinte a un niño y por instinto va a empezar a rayar todo lo que vea, ¿no? Sin importarle si es una pared, papel o lo que sea. Supongo que al principio ellos empezaron a hacer esto por mera inercia, pues, pero al darse cuenta que ellos podían representar algo más, ya le empezaron a dar un significado. Es como las teorías que hemos estado hablando, ¿te acuerdas? ujú, así es. Como, pues es que no sé, son muchísimas cosas. Pero, Sí. por ejemplo, una de las que tiene como más, la que me hace más sentido a mí es la de, bueno, no es una teoría como tal, es como una recopilación de datos en el que muestran que no, las pinturas rupestres o el arte rupestre no solamente era en las cuevas como generalmente podemos llegar a pensar, que solamente Ujú. ese tipo de expresiones se hacían solamente en las cuevas. Hay muestras en España más que nada de que hay piedras al aire libre donde hay todavía un tipo de marcas que, tienen forma de animales. Fíjate lo chistoso de todo. Vi en un documental
que la primera expresión artística, o bueno, que se puede considerar artística porque es una intervención a algo que ya se ha establecido, bueno, a algo natural, Ujú. es una conchita. Es una conchita como tipo concha nácar, si las Ajá, conoces. sí, sí lo he visto. Es que no Tien- sé cómo se llama, pero sí, sí lo he visto. sí, son unas conchitas brillantes. Ujú. Entonces, tiene un grabado como en zigzag Ajá. y da a entender que la pintura no fue la primera expresión que hubo, sino que fue el grabado en sí. Ujú. Y esto, pues, bueno, se tiene esa teoría, ¿no? Conforme vayan más descubrimientos y nuevas excavaciones o como pasó en el pequeño gran aeropuerto que van a hacer aquí en México, que encontraron un montón de mamuts. Son unas mamuts ahí aterradas. Sí, y toda la información que tienen recabada con los nuevos descubrimientos cambia todo. Ujú. Y Así hay es. que tener en cuenta que antes de lo que nosotros conocemos, tendría que haber existido algo más. Ujú. Sí, no hay Sí. como una verdad absoluta sobre este tema en específico, porque es muchísimo tiempo y aparte de que es muchísimo tiempo, no puedes recuperar todas las cosas, es imposible. Porque puede ser que, Ujú, ponle tú, la, el, la primera expresión artística como tal, ponle tú que haya sido la música, ¿no? claro. Que hayan tenido la capacidad de hacer percusiones, pero ya con un ritmo definido que al final terminará haciendo música, ¿no? O un ritmo Ujú. ya como tal. Pero pues no estabas ahí. ¿Qué tal que pues todos los instrumentos que pudieron haber usado se perdieron o se destruyeron con el paso del tiempo? O sea, no hay Mm, como una verdad. No hay alguien que te pueda decir es exactamente eso. Pueden ser varias cosas. muy bien. Sí, y de hecho, pues retomando también un poco eso, nuestros queridos amigos paleontólogos y arqueólogos son los que se dedican, y bueno, y historiadores también, son los que se dedican a crear estas teorías, ¿no? Como hay teorías que decían que las pinturas, en especialmente las pinturas rupestres, eran hechas por ritos mágicos, especialmente por chamanes, o un ritual iniciático, dependiendo de algunas pequeñas Ujú. tribus, por así decirlo, o incluso arte por arte, ¿no? Que te menciono esto de que era algo más como de adaptación, de que llega el momento en el que ya no son nómadas, empiezan a ser sedentarios y al ubicarse en un lugar quieren hacer ese lugar propio. No sé si me explico, es como adoptar los dibujitos que ellos hacían por representación o contemplación a lo que ellos estaban viendo en ese entonces, ¿no? Ajá, sí, O podría ser. Como pegar los pósters. exacto, sí, como pegar los pósteres en la recámara. Ándale, Ajá. sí, sí, sí. Sí, ese ejemplo me gustó mucho porque pues a fin de cuentas le estás poniendo la esencia de algo que es tuyo. Ujú. O algo que te gusta, ¿no? También puede ser que solamente pues, las hayan pintado por el simple hecho de que los animales les gustaban, ¿no? Porque no necesariamente los animales que estaban representados, por ejemplo, en las cuevas, ahorita hablando Ujú. solamente de las cuevas, eran los animales que cazaban como tal. Porque te acuerdas que te había contado que habían como analizado los restos que había en las cuevas y se dieron cuenta que había como partes de huesos de animales y que pueden intuir que tal vez eran pues, los animales que comían mientras estaban pintando, o sea, estaban botaneando. Sí, no, pues hasta incluso yo creo que se andaban comiendo al primo. Sí, Era el de Monterrey, güey. sí, bien caníbales nuestros queridos paisanos, pero... Ah, pues estábamos hablando también de las esculturas, o sea, no solamente es pintura y grabado, también esculturas. Ujú. Como Había un... pues, la famosilla, ¿no? La más famosilla es como la de la Venus de ¿qué? Venus de Willendorf. Ajá. Exacto, es la queridísima Venus paleolítica y para toda la bandita que nos está escuchando, imagínense que están viendo, incluso búsquenla en internet, búsquenla para que se den una idea y para que puedan ver de lo que estamos hablando nosotros. Voy a describir a esta pequeñita escultura como una mujer gordita, así gordita, robustita, y que tiene un gorrito de esos pegados en la cabeza. No Ujú. sé qué tenga, pero no, Creo que es un no peinado, creo. es como un peinado, parece peinado, pero Ajá. no tiene ojos. O sea, este tocado que les digo es como si tuviera un gorrito en la cabeza y le estuviera tapando los ojos, la nariz y la boca.
Lo Ajá. que es más llamativo de esto son los senos. Tiene unos senos muy voluptuosos, al igual que el vientre y las caderas. Esto da a entender que pues es un estado de gestación, ¿no? O sea, la monita estaría embarazada. Ujú. O que se pudieran haber estado centrando en los atributos que podían tal vez representar la fertilidad de las mujeres. Exacto, ¿Mm? pero ¿por qué la fertilidad? Cuéntales, Ay, como si yo supiera. cuéntales. Ah, pues sí, porque acuérdate que, fíjate, en ese entonces para nosotros la lluvia, el aire, el fuego eran cosas indescriptibles para nosotros y lo tomaba, bueno, se dice que se tomaba como si fueran algo divino, Ujú. algo que, o sea, todo lo relacionado a la naturaleza era algo que para ellos no tenía explicación y como no lo podían hacer por ellos mismos, pues lo atribuían a algo sagrado, ¿no? Ujú. En este caso el fuego y la fertilidad. ¿Y por qué una representación de una mujer? ¿Por qué no hay representación de, no sé, de hombres, ¿no? Porque, bueno, esto ya es como super mega divagando, pero pues podría tener sentido. O sea, tú en ese tiempo, se podría decir que el fin último de la sociedad como tal era el de sobrevivir, el de adaptarte y seguir sobreviviendo, ¿no? Ujú. Al tiempo, a los depredadores, a cualquier cosa. Entonces, la mujer es la que hace que nazca el bebé, ¿no? O sea, bueno, Cosa, de la mujer nace el bebé. cosa que Entonces, de los hombres no se puede. ajá, entonces como la mujer es la que da, la que da la vida, la que crea un nuevo ser, entonces la mujer puede ser que sea vista o considerada como algo más elevado, algo más sagrado, porque muchas de las sociedades o las comunidades de ese entonces tenían como regímenes matriarcales, porque las mujeres sí se quedaban pues en el campamento, no sé cómo llamarlo, sigue sí, campamento, pero En su casita. las mujeres criaban a los niños, recolectaban los frutos, o sea, se preparaba para que ya después de que nuestro compa, el neandertal o el homo habilis, llegara bien El Homo puteado sapiens. acá sin un brazo porque se lo arrancó un tigre. Viejas, me de comer. Pues No, o es sea, que todo cumplía como un rol, ¿no? Pero sí, la mujer era muy importante porque la mujer educaba al, al bebé, a la cría, que era el que después si fuese hombre, y era el que iba después a ir a cazar. sí, como dices, en una divagación así, yo me atrevería a decir que la que tuvo ese fomento de que hacer de que la humanidad perdurara fue la mujer. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaste, ella fue la que se encargaba de cuidar a los críos, incluso se dice que la agricultura fue gracias a estas mujeres que se dieron cuenta, igual te recalco mucho esto de contemplación, se daban cuenta de que caía una semillita al piso y con el paso del tiempo iba creciendo una plantita y esa plantita daba frutos, ¿no? Entonces, a partir de ese proceso de contemplación y razonamiento ya empezaron a armar toda esa sociedad, ¿no? A trabajar todos en equipo y acoplarse a lo que viene, porque imagínate, no sé, un mamut, agarrar un mamut solo o X, Ujú. incluso en algunas cuevas, no sé si es en Altamira, en España, hay una representación de la casa como tal, o sea, ya no son solamente representaciones de dibujos de animales así inanimados, Ujú. sino que ya tienen una acción, ya se ven a las personas que están o cazándolos o a los animales que están peleando entre sí. Incluso hay una escena muy chistosa en una cueva de Lascaux, que está en Francia, que también es una de las más conocidas, en donde está un tipo tirado. Se ve que lo embistió el toro, ¿no? Por la posición, pero si tiene la oportunidad de buscarlo, se llama el hombre pájaro. Está muy chistoso. El hombre pájaro. ¿Por qué? Porque no sé si viene al caso de lo que voy a comentar. Parece ser que está un bisonte, parece ser que es un bisonte que embistió a un hombre y ese hombre está muerto o cae muerto. Pero al lado de ese hombrecito hay una lanza con un pajarito. Ujú. Y ese pajarito, dicen muchos, ¿eh?
que es la representación del alma de esa persona que se sube, o sea, que ya está muerta, pero que pudo subir, pudo ascender. Su espíritu como que se fue. Y el pajarito, bueno, en este caso las aves, muchas veces son muy importantes para ciertas religiones, como la católica con la paloma, o los cristianos, ¿no? Uh-huh. Es muy O la, representativa como del espíritu o del alma y ese tipo de cosas, ¿no? ajá. No en todo, pero sí en muchas cosas. Sí, tienen como una simbología Uh-huh. sagrada, pues, porque representa al alma. Y en otras ocasiones también, ya veces que decías esta cosa de la comunicación, se encontraron ciertos símbolos o signos, como puntitos, Uh-huh. como si fuera tipo clave Morse. Incluso hubo una paleontóloga, no sé si te acuerdas que te dije, Ajá. de la canadiense, encontró, bueno, hizo sus excursiones alrededor del mundo. Uh-huh. Y da la casualidad que ella encuentra 32 signos que se repiten en todos lados. ¿Cómo es posible que estos signos hayan podido viajar, por así decirlo, a través de todo el mundo? Uh-huh. O sea, se podría pensar que, pues entonces ya podría haber tal vez, no sé si sea como muy exagerado decirlo, pero sí tal vez un lenguaje o al menos una forma de comunicación un poquito ya más estructurada, ¿no? Porque, Ujú. o sea, también hay que como que recalcar, sí tocar ese punto de que, por ejemplo, las cuevas, por ejemplo, la de Altamira, no solamente, no es una cueva así como muy pequeña, es una cueva muy grande, pero no, los, las pinturas de la cueva o las representaciones que hay en la cueva no están como puestas al azar. Hay cierto tipo de imágenes, están nada más en un solo lugar. Hay como cámaras de la cueva en donde solamente hay, por ejemplo, puras manos, o solamente hay puros bisontes, o solamente hay puras escenas de caza o ese tipo de cosas. Entonces eso quiere decir que tal vez las pinturas tenían un propósito definido y no todas las personas podían ver todas las pinturas. Como que estaban destinadas a ciertos tipos de personas, ¿no? Yo creo que ya empezaba a haber una jerarquía entre ellos. Uh-huh. De hecho, esta cueva que tú mencionas de Altamira es conocida como la Capilla Sextina del Paleolítico. Yes, Por, sí, es la más grande que descubierta y desafortunadamente por el paso del tiempo y por los visitantes, pues se empezó a desgastar esta cueva, pero pueden visitar una, si tienen la oportunidad de viajar a España, pueden visitar la representación, ¿no? O hicieron Ajá, otra, hay como pues es una una réplica réplica, de la cueva, ajá, ajá. una Para, réplica de la cueva bastante bien hecha, a mi parecer. bastante tan bien hecha que está hecha con los mismos materiales que la hicieron. O sea, es una Ajá, réplica casi exacta, nada más que pues, obviamente no es la original, pero pues es una réplica casi exacta, porque por el flujo de gente que iba a la cueva, pues entonces las pinturas se empezaron a desgastar por el aire y pues por el polvo, por cualquier cosa que pudiera entrar. Cuando entran más personas, las pinturas se empezaron a desgastar, entonces empezaron primero como a tratar de restaurarlas y después pues ya hicieron como un museo, ujú. que No, ese, pues el museo es la cueva. imagínate, pues tan solo los materiales y son materiales naturales, ¿no? Que sería Uh-huh. el carbón vegetal, el óxido, grasa de Uh-huh. animales, No huesos, usaban piedras, sangre, todo banda. eso. No usaban No, no, sangre. no, no, era óxido de hierro, Ajá, hay que aclarar. no La usaban cuestión sangre. aquí es que esos pigmentos se pudieron, impregnar en la piedra gracias a la grasa animal que combinaban ellos, como si Uh-huh. fuera un óleo, ¿no? Un óleo Ándale, sí. bien, Uh-huh. bien arcaico. Acá el fresco, míralos. Perro. Ajá. No, Eh, incluso Ajá, hay unas cuevas, no sé si es en Lascaux o igual en Altamira, ajá, que los relieves de las mismas piedras los usaban para darles volumen a los animales. Está bien genial. ajá. Daban volumen, daban sombras y daba ya como unas pequeñas líneas, ya daban proporción y daban profundidad a sus Uh-huh. dibujos. O sea, se Esto podría quiero, ya estar hablando, perdone, sí, 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 de una tercera dimensión, claro, de que ya tenían una perspectiva. técnica Uh-huh. definida. Yes, yes, yes.
Ujú, no, pues Todo es loco, todo muy mundo. complejas, muy complejas. Ajá. Ujú. Y aparte de que hay en muchos lugares, no nada más son la cueva de Altamira y la de Lascaux, o sea, sí hay más, en más lugares, hay más cuevas, hay más, más pinturas o representaciones Ujú. de, de arte rupestre, pero en exteriores, en otras cuevas. Obviamente las más famosas y se cree que las más viejas son las de Altamira y las de Lascaux. Siempre hay como una batallita ahí de malditos europeos y luego la atrás de ver quién es la más vieja. Y justo, ¿eh? Ujú. Y hay Ese algo bien curioso de las cuevas de Altamira y de Lascaux, bueno, de Ujú. esas cuevas en general, que por ejemplo si mañana el COVID se convirtiera en un norcoreano, acá se En un pusiera bien recorrido. loco y dominara el mundo y de repente se acabara todo el mundo, o sea, ya no hubiera más humanos, Ujú. todo el arte del mundo se iría perdiendo, todo. Pero el único que no se perdería sería el de las cuevas, porque tal vez con la erosión del tiempo, de la tierra, de las piedras, todo eso, la cueva se volviera a tapar, dejara de entrar aire a la cueva y las pinturas rupestres seguirían intactas. Pero de ahí en fuera todo el demás arte del mundo se perdería. No manches, qué Ujú. interesante. Y no, pues ya para tener millones de años existiendo, pues imagina. Ujú. Ahora, también hay una anécdota muy chistosa de Altamira, en donde un señor Marcelino Sautuola, Ajá. Pobre güey. Marzatuola, era, o sea, para empezar el Ujú. contexto, era 1870 y algo, ¿no? Ujú. Imagínate, tú eres el señor estás con tu hija, salen un día de campo y boom, se les va la pelota o se les va el perro o algo. Y la niña por ir a buscarlo, alumbra ahí a donde se metió a la cuevita y empieza a ver todos estos dibujos. Pues te imaginas qué impresión. Vas tú como papá a ver qué pasaba. Ujú. Y bien emocionado por tu descubrimiento, vas y le dices a todos. Pero, oh, desgracia, Nadie te cree. maldita iglesia, nadie te cree. Pinche Y empiezan a iglesia. difamarte. Sí, pues, empezaron a difamarlo y a decirle, no, pues es que este señor nos está mintiendo. ¿Cómo es posible que pues estas personas pudieran hacerlo si no tenían conocimiento de nada, ¿no? Ujú. Y así el pobrecito hasta que murió difamado. Bueno, le pasó lo que le pasa a todos los artistas o a todos los genios. Sí, que Y probablemente sin serlo. Seguramente sí era como una persona muy inteligente porque tenía después hizo como ensayos sobre los descubrimientos que hizo en las cuevas. sí, Pero le incluso pasó hasta lo que a todos, nadie le creyó, se murió y después se volvió famoso. sí, de hecho se apoyó de un biólogo, creo, Ujú, y algo así. empezaron a hacer más investigaciones y se murió el señor, se murió todo difamado, incluso creo que hasta su familia las llevó a la ruina porque pues imagínate, nadie quería estar o tener nexos con un mentiroso, ¿no? Y de tal magnitud. con, Lo con abrieron un como pinche loco de ese tipo. sí, abrieron como pistacha al pobre don y resulta que tiempo después de su muerte empiezan a encontrar más cuevas y oh, desgracia, ya que se murió el don, pues ya hay que darle el crédito, ¿no? Oh, sí tenía Ya, razón. ya después de muerto sí tenía razón. Incluso uno Pobres. de los, como, no sé si era un crítico de arte o algo así, pero tenía que ver con arte y era muy importante en ese tiempo. Le pidió como disculpas, se arrepintió y se disculpó públicamente en un artículo. No me acuerdo si de un periódico de Francia o de dónde era, pero sí dijo que habían cometido un crimen contra no sé qué, acá, azotándose por no No, haberle creído. pero pues ya a esas alturas, pues, ay, una disculpa, pues imagínate, años de estar difamando, e incluso no a él, a toda su familia, a toda su descendencia, hijos, nietos, bisnietos, lo que sea, tachados toda la existencia. No, Así que ya saben, cuando encuentren una cueva con pintura, no le digan a nadie, manténganlo en así secreto es. y ¿Y qué más hay cuéntenselo a quien más. sobre esculturas, amiga? Ah, el del león. El, Ese está sí, muy bueno, ¿eh? Ese está muy está bueno. muy bueno. Es
Esta es una escultura, fíjate, de marfil de mamut, o sea, de los colmillitos del mamut. Ujú, Y es una pieza que está hecha como tipo rompecabezas, porque son 200 piezas de este material. ujú. Fue encontrada en la Segunda Guerra Mundial, fue muy sonado y casualmente se encontró en Alemania. Era un vudú de Hitler. Era un vudú de Hitler. Sí, búsquenlo, búsquenlo, Era un, pongan ahí, era un bodó de Hitler. escriban el hombre león de Ulm. ¿Por qué es tan importante esta escultura? Ahí te va. Esta es una muestra de un híbrido. Es una mezcla entre un hombre, lo que parece ser un hombre, y la cabecita de un león. Ujú, ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya empiezan ellos a, no, o sea, da la impresión, o hay muchas teorías que dicen que existían este tipo de, o sea, ellos representaban lo que veían, ¿no? ajá. ¿Y te imaginas ver un tipo así con un hombre vestido de león? O podría ser que ya empiecen a ver estas tipo tribus y se pusieran una mascarita de león, ¿no? Ujú, O algo secado en la cabeza ujú. de X cosa. Y se cree que de ahí puede venir toda esta idea del chamanismo, de Ajá, que, es por ejemplo, o correcto. sea, todo esto de los estados de conciencia alterados, era lo que estaba viendo también en las conferencias que estuvimos checando. Los estados Ujú. de alterados de conciencia no solamente se alcanzan con psicotrópicos o ese tipo de cosas. También, por ejemplo, el hecho de no dormir puede causarte alucinaciones, ¿no? El hecho de un cansancio extremo, por ejemplo, de estar, se me ocurre, ¿no? En una ceremonia o en un ritual chamánico y tú estás en este como trance de estar bailando, tal vez tu mente pueda empezar a tener Divagar. ajá, puede desarrollar un estado de conciencia alterado y de ahí puede ser que hayan salido estas imágenes, ¿no? No estamos diciendo que Ujú. había en ese tiempo acá un güey con cabeza de león. Mm. Ellos lo que se referían era lo que veían, ¿no? Ujú, Y como dices, en este estado alterado de conciencia, pues a lo mejor en su trip o en su viajecito que se daban, ujú. Y que también hay, empezaban a delirar, ¿no? ujú, y también hay muchas, bueno, se cree que eso es como lo más aceptado, que estas pinturas rupestres, por ejemplo los bisontes y ese tipo de cosas, fueran algo así como un tributo, tal vez para tener una buena cacería, o tal vez puede ser que agradeciéndole incluso al animal al que vas a ir a cazar, ¿no? Porque al final de cuentas te está dando, alimentando a tu grupo, puede ser que a tu manada o te está alimentando a ti mismo nada más, no sé. No creo que fuera muy fácil sobrevivir solo en ese tiempo, pero Sí, sí se cree incluso que pudiera tener como tal vez un toque como un místico, significado ajá, espiritual. sí, Ajá. Incluso retomando las pinturas, ya no tanto la escultura, decían que a lo mejor ellos trataban de representarlo para tenerlo, ¿no? Es como atrapar su alma ajá, en la piedra y ujú, poder cazarlo, ¿no? O ajá, sea, ya yo tenerlo tengo tu alma, ahí. ujú, yo Yo tengo tu tengo tu alma alma. y ahora ya puedo casarte porque tu alma me pertenece, güey. Exacto. Eso está bien Sí, no lo loco. pude haber dicho mejor. Justo. Sí, por ejemplo Justo es también eso. el de las manos, esa interpretación estaba chida, la de las manos, que podían pensar que hay en muchas cuevas hay partes en las que solamente hay puras manos, incluso hay unas en las que solamente hay manos de puras mujeres. Entonces puede ser que cuando tú llegabas como a un grado de madurez o a un grado de respeto como social, por así decirlo, tú podías ir a la cueva y tocar la cueva con tu mano y tú te conectabas con un tipo de mundo espiritual. Y ese mundo espiritual, tal vez ahí pudieran estar las almas de los bisontes o de los demás animales a los que podrías cazar. Sí. También, bueno, ahorita que tocas ese tema, hay bueno, está todavía vigente esta tribu de los, ¿cómo se llama que te dije? Los Oh, Banjinas. Los tienen un nombre Banjinas, bien es una, raro, güey. sí, Uh-huh. los Banjinas, bueno, es una tribu de aborígenes australianos Uh-huh.
que la persona que los descubre es un antropólogo, los estudia como por unos mesecillos o años, Ajá. y los mismos aborígenes le empiezan a contar la historia. ¿Por qué son tan extrañas o recalco mucho estas pinturas? Porque si ustedes las buscan, son como marcianos los que pintan. Ajá. Pintan una especie de cabezas enormes, blancas, Como si fuera y un alien de esas imágenes de como un Pinterest. gris, Ajá. Que hay que es una pinche cabezota y unos ojos grandísimos. negros, Ajá. negros. Así, casi igual. Es lo que Tienen, están en las cuevas. tienen esa tendencia también ellos de tocar las piedras y de representar sus manitas, ya sea negativo o positivo. Pero ellos lo que dicen que las personas que les enseñaron a hacer ese tipo de pinturas están adentro de las piedras y que solamente las personas que tenían el derecho o que, no sé, que tenían, no sé, un nivel alto de jerarquía, pueden poner sus manos en las piedras y eso significa que se están uniendo a esos seres, o sea que su alma está dentro de esa piedra también con ellos. Qué Esto es lo que loco. dicen estos aborígenes. Ajá. Y Ujú. es algo más de misticismo, porque inclusive dicen ellos que las personas que les enseñaron a hacer esas pinturas les dieron como sus tipo leyes, ¿no? Como que les empezaron a dar todas las órdenes de cómo se deberían de comportar y qué es lo que deberían de hacer y que esas historias de ellos las tenían que estar transmitiendo y para que se dieran cuenta que si lo hacían, estaban dibujados en las piedras como si estuvieran vigilándolos, ¿no? Ajá. Sí, yo me acuerdo Como si estuvieran al pendiente de ellos. que recalcaba eso, de que los estaban vigilando. Ujú. Ujú. Que los estaban vigilando y que tenían que hacer lo que ellos decían y que en algún momento los que estaban autorizados podían pasar a ese lado donde estaban. Es como algo más espiritual, a trascender, Ujú. se llama trascender. Pues Yes. está muy loco. Sí. Incluso todavía estas pinturitas existen porque las remarcan, bueno, su cultura o ¿cómo se llama? Sus órdenes son en que se deben de perseverar y las están remarcando quién sabe cada cuántos años para que no se pierdan. Ujú. No sé, es como un tema muy complejo. Y sí, sobre todo el significado de que pudieran tener es como muy complejo. Podría ser cualquier cosa o podría ser que nada más se le hayan ocurrido a alguien y ya. O sea, puede ser que ni siquiera tengan un significado como tal. Sí, incluso también se cabe recalcar que lo que nosotros les estamos contando son teorías que están especificadas, ¿no? A lo mejor también es una opinión de nosotros, pero es lo más cercano a lo que se han dado. Nosotros no podemos decirle que sí es y que no es. También queremos que nosotros tengan un poco de debate y nos comenten si están de acuerdo, si están en desacuerdo o si tienen alguna otra información que la quieran compartir con nosotros, estaría increíble. Ujú. No es ¿O como no? que seamos los super investigadores top, la neta es que no. ¿No? Pero pues tratamos de compartirles un poquito. Sí, también de que no se queden con lo que dicen en la escuela y que se pongan a reflexionar Mm. un poquito más y le den ese interés que nadie les dice, que nadie les cuenta. Exactamente. Porque el otro día estaba viendo en la televisión un programa de una de esas clases de las que dan a la, creo que era la primaria o a la secundaria, y estaban hablando de arte rupestre. Y yo dije, pues lo voy a ver, ¿no? Para ver qué puedo sacar de ahí. Y el profe, o sea, sí explicaba chido y todo, pero cuando le preguntan que cómo las hacían, sí dijo, no, con sangre y con grasa de animal acá, y yo de chale, qué pedo, güey. ¿Por qué dice que con sangre? Hay unos restos que sí tienen sangre, no todos, Pues no podría, pero se secaría, se partiría, esa, ni o con sea, la grasa de animal. eso es lo que permite que se adhiera, pues. Ujú. Es como la preparación de su muro. Exacto. Así es, Manny. ¿Qué onda? ¿Qué Bueno, más nos quieres contar? A ver, no, pues tú, ¿con qué te quedas con yo, esta charla del día de hoy? yo me quedo con lo de los símbolos que pudieran representar como un lenguaje, tal vez. Se me hace como muy increíble, ¿no?
Sí, Porque, es ¿te que, acuerdas que también te enseñé bueno, no sé si te enseñé la imagen, pero hay una conferencia también en la que pasan un tipo como de pintura, pero que parece más bien como una palabra escrita. ¿Sí te acuerdas que te dije? sí, es un conjunto de simbolitos, pero Ajá, pero están pareciera acomodados ser que estás leyendo, de una que estás manera, ajá, leyendo algo, como si fuera un párrafo. ajá, sí, o sea, ya no es como una alineación al azar, ya es como, o sea, sí están bien alineados, como si fuera una palabra común y corriente, y todos tienen el mismo tamaño, el mismo grosor y el mismo color. Ujú. Así, pues, Ya indican algo. ajá, tal vez puede ser que solamente estemos locos y ya. Fueron los aliens, a lo mejor fueron los aliens. A lo mejor sí, fueron los aliens. Fueron los Fueron aliens. los aliens. ¿Tú, como con qué te quedas un poco, maní? Yo me quedo, pues yo me quedo más con la contemplación que tenían ellos. La verdad, mis respetos, porque si así uno para dibujar, imagínate. Ahora Sí. en ese tiempo, o sea, también hay que ver las condiciones en las que estaban, ¿eh? O sea, no es que se metan a ver y ya, sino Ujú, que ahorita tienen acceso a las cuevas, pues porque ya está un poquito más modernizada y adaptada, ujú. pero pues en ese tiempo estar con tu antorchita alumbrándote, haciendo los pigmentos, Sí, ya era como tener ese mucho tiempo de de ocio, o no sé. preparación, sí. A lo mejor, mira, puede ser ocio, puede ser en el momento en que te digo, en que ya están establecidos en un lugar y quieren darle como ese tipo de esencia, Sí, o incluso solamente por arte, ¿no? Es algo, yo digo que el arte es algo es algo de nosotros, es algo que ninguna persona, bueno, no persona, es algo ninguna que especie. ningún otra especie lo puede realizar. No tanto intencional, porque pues hay animalitos que hacen sus nidos y pues mis respetos, ¿no? Hasta parecen que son arquitectos, Ajá. pero ellos lo hacen por instinto, por necesidad, y nosotros ya lo hacemos por algo más, ya sea por un motivo de contemplación, por comunicación o simplemente expresión. Como por También algo incluso como catártico. O sea, sin que tú quieras tal vez expresar o comunicarle algo a alguien, lo puedes hacer tal vez porque te hace sentir bien. por satisfacción, claro, Ujú. es algo que es necesario. Y es algo que no puedes negar. Inclusive creo que te puse un ejemplo muy burdo de que, o los niños, ¿no? Por instinto agarran un crayón y se ponen a dibujar y les vale. E incluso uno cuando está aburrido y tiene una pluma, no me vas a decir que no. Ujú. O empiezas a rayar un papelito, o empiezas a garabatear, pero pues ya es algo que es involuntario, ¿no? Ya nace de ti, ya si le des forma, pues ya lo empiezas a pulir o le empiezas a meter colorcito. Yo creo que eso es lo que pasaba con ellos. En cuanto ya tuvieron su sociedad establecida, por así decirlo, ya tenían su grupito, pues empezaron a tener otras necesidades, o sea, Ujú. ya tenían como que la comida segura, ¿no? Ya sabían que iban a comer, ya tenían sus alimentos preparados, ya tenían su cosecha, ya no era tan necesario estar día y noche, o sea, también ellos ya se preparaban para los animales que a lo mejor los podían atacar a ellos, ya sabían cómo actuar. Ujú. Ya no se enfocaban más en supervivencia, sino pues en seguirle, ¿no? En reproducirse y mantenerse vivos, pero tener ¿cómo decirlo? Una calidad de vida. Y ya empezaba esa necesidad de comunicarse, ¿no? Y es cuando ya empieza la escritura, pero eso se los contaremos en otro episodio. Tal vez. Tal vez, puede ser. Así es. ¿Tú qué crees que, así, o sea, como una opinión personal, ¿tú qué crees que signifiquen? O sea, si tú tuvieras que escoger sobre una de estas ideas que has visto, o sea, ¿tú qué crees que signifiquen? ¿Qué crees qué creo que signifiquen? Pues es que ¿O qué propósito tienen? O no sé. yo creo fielmente que es un propósito comunicativo, Ujú. 100%, ya sea porque querían dejar ahí,
como un legado de que estuvieron ahí antes, o un mensaje para las personas que a lo mejor pudieran llegar después de ellos, ¿no? Como un tipo diario. Ajá, sí. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que hay unas que tienen, o sea, cada pintura va una encima de la otra, pero van como acomodadas en orden? No me acuerdo. Ajá, que creo que están esas creo que están en las cuevas de las que parece que están como encimadas al azar, pero en realidad tienen un orden y todas las hicieron una detrás de la otra, como para representar capas de algo. Ah, ajá, ajá, como si estuvieran en segmentos, ¿no? Ajá, que creo que De, una hasta tiene como una como jirafa, una más así, no me acuerdo. Es un caballo, un... hay caballos, hay bisontes, Ujú. hay leones, creo, me parece. Sí, pero son muchas, 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 muchas. Como si Es las quisieran que hacer están, como un paisaje, no sé. no, esas están en Altamira, Ujú. pero, ajá, porque en Lasco hay una sala que se llama la sala de los bisontes, y así literal son puros, es como una manada de bisontes, Ajá. pero están acomodados, unos están acostados, unos están sentados, unos están en dos patas, otros están como hechos bolita. Y en Altamira sí hay un paisaje que representa toda la flora y fauna que estaba en ese lugar, bueno, se podría decir. Ajá, sí, Y sí, en sí. otra sala ya estaba lo que decías de lo de las manos. Cierto, cierto, cierto. Ujú, ujú. Acuérdate que es la Capilla Sixtina, representa, le pusieron Capilla Sixtina porque estaba representado en segmentos como el Génesis que está en el Vaticano. Vean la Capilla Sixtina, puercos. Ah, sí. ¿Y de Veanla, quién es la veanla, Capilla no se van a Sixtina? arrepentir. Ah, Oh, de Buonarroti. La la. la la. Bueno, pero ¿quién la decoró? ¿Quién la decoró? Pues Miguel Ángel. Sí, Miguel Oh, pues Ángel la Miguel Ángel hizo. Buonarroti, maní. Ah, pues sí, va. Ah. Chale, ya me quemé. No, no pongas Justo. eso. No pongo, córtale. Corta fuerte. Es que hay dos, ¿no? Uno hizo la cúpula y el otro la decoró. No. Ah, No. sí, Claro que no es el mismo, maní. claro que Es no. el Los planos, mismo. Es el vamos a hacer un mismo. debate. Los planos de esa cosa, cuando la mandó a hacer el Papa Julio, no sé qué, ya habían tenido un proyecto de la planta para hacer la Capilla Sixtina. Ah, sí, o sea, la Capilla Sixtina tiene pinturas de muchos artistas de esa época. Creo que hasta tiene creo que de De Botticelli, Rafael de y de Botticelli. De Botticelli. Rafael creo que no tiene, de Rafael están en otro lado, las de la escuela de Atenas y todo eso. Pero la Capilla Sixtina, en la parte de abajo de los muros, no en la bóveda, en los muros de los lados, tiene pinturas de varios artistas. Y la bóveda, toda la bóveda, sí es de Todo Miguel Miguel Ángel, Ángel. nada más. Ujú. Ajá, ajá. Pero hay Exacto. algo de la cúpula. Yo me acuerdo que la cúpula ya la habían hecho, bueno, ¿cómo se llama? Los planos los había hecho un tipo y la construcción la hizo este Miguel Ángel, junto con la Ajá, bóveda. sí, la cúpula de San Pedro, ¿no? Ajá, Exacto. sí, pero creo que sí la hizo Miguel Ángel, creo. Estoy casi Sí, seguro de que sí la hizo él. O sea, el edificio lo hizo otro arquitecto, pero Miguel Ángel hizo la cúpula acá bien perrona. ajá. Pero te digo que los planos de la cúpula ¿cómo se llama? Lo hizo del monito que hizo la planta, pues. O sea, los planos los hizo un tipo y la construcción la hizo Miguel Ángel. Ajá, creo que sí. Ajá, ajá. Por eso me quedé así de Buonarroti. Es el mismo. Ah, es el mismo. Es el mismo, señora. Es el mismo, señor. Bueno, pero Córtate. regresando 4 millones de años atrás, este, A la Capilla Sixtina que estamos hablando. ajá, yo creo que sí tenían como un propósito más como de ritual. Yo creo que sí. Más místico. Ajá, sí, yo creo que sí. Porque no sería descabellado pues pensarlo, porque al final de cuentas eso sí es algo como muy real y todavía pasa hoy en día.
o sea, tú no ves algo desconocido y se lo atribuyes a algo que no entiendes, se lo atribuyes a algo que está por encima de ti, ¿no? O una entidad superior o una razón superior. Y Como, esa razón puede ser un dios, una energía mística o lo que tú quieras, ¿no? Y eso es algo que creo que hacemos naturalmente. ¿Sí me explico? sí, estar Y, escéptico. ajá, y tal vez puede ser que eso que tenemos ya como nosotros, venga incluso desde el tiempo de los Homo sapiens, Homo habilis, Ujú. incluso hasta el neandertal. Entonces, pues yo De, creo que sí tenía como un propósito así, ¿no? Porque como de ya ves que están, tributo. ajá, ya están las esculturas que son, este, mitad, mitad humano y mitad animal. Los híbridos. Ajá, están los híbridos, están pues, como esa representación de la Venus de Willendorf. O Ajá. sea, eso, ponle tú que sí, o sea, para lo que hicieron con las pinturas, yo creo que sí tenían una buena idea de cómo era tal vez una proporción, ¿no? O sea, no creo que les haya salido así por accidente, o sea, creo que tiene una intención de representar como tal la fertilidad. Claro, Ajá. porque como dices, es algo desconocido, es Ujú. algo inexplicable y que nada más las mujeres lo tenían. Ujú. Sí, porque podría, imagínate, qué cagada, güey. O sea, imagínate que supieran, ¿no? Que pues se necesita del hombre, de la mujer, ¿no? Y dice, pues no es que yo no puedo tener un bebé yo, güey. ¿Por qué no puedo tener un bebé yo? Si lo estaba haciendo con otro güey. No, güey. No Estoy manches. haciendo lo mismo que la mujer. Pero ¿por qué no puedo tener un bebé yo, güey? ¿Por qué no puedo? Ajá. No manches. Chale. Eso sí nunca me lo había puesto a pensar. Qué cagada, güey. Ahorita se lo No tenía. manches. ¿Te imaginas? El pobre vato ahí todo. No, Ah, no ¿para puedo. qué? Quiero tener un bebé. Tiene berrinchado el perro acá. No manches. Pero sí, yo Y creo ya que te. sí tienen un propósito ritual. Eso es lo que más Místico. me hace sentido a mí, la neta. Eso o que Podría era ser. para comunicarse, tal vez ya un lenguaje. Nunca vamos a saber como tal cuál, ni qué, pero tal vez también podría ser. Ey, me gusta, me gusta. Ya para terminar, ¿qué mensaje le das a toda esa bandita que nos escuchó el día de hoy? No sé, no sé, no sé, no sé. Mm, creo que es un tema muy interesante, banda. Ya no sé qué decir. Ya le cortamos hasta aquí, ¿no? Sí, tal vez, tal vez. Bueno, y ya, Tal vez. ahora sí ya para cerrar, ah, pues investiguen un poquito más sobre el tema, si les gusta, se van a divertir, está bien chido, la neta, bien entretenido. Pónganse a divagar un poquito en sus Ajá, mentes. en vez de ver videos de la niñita que apaga el pastel, véanse un videito, va a estar chido. Un día cuando no tengan Dejen de nada que estar de hacer, chismosos. acá se van a divertir. Vamos a ver si los podemos dejar por ahí donde hagamos la publicación. Y Denle ahí les like, ponemos comenten, las suscríbanse. dale like, suscríbete, perro. Ajá, dejen sus comentarios. Y pues, sale. Gracias. Nos Nos vemos para vemos. la próxima emisión. Tun, tun, turun. Coman frutas y verduras. Como tus vegetales, perro. Ya, córtale. Ah, ya estás